La lluvia caía suavemente en el valle escondido, un lugar envuelto en misterio y casi olvidado por el resto del mundo. Rodeado por montañas imponentes y cubierto de una espesa niebla, el valle parecía existir en un mundo aparte. Las gotas golpeaban las hojas de los árboles y el suelo cubierto de musgo, creando una melodía tranquila que resonaba en la soledad del lugar. Elena, una joven exploradora, había oído hablar del valle escondido en viejas leyendas que describían un lugar mágico, un refugio donde los secretos del pasado permanecían intactos. Decían que nadie que había entrado allí regresaba igual, como si el valle tuviera el poder de cambiar a quienes cruzaban sus límites. Intrigada, decidió buscarlo, aunque sabía que pocos habían encontrado el camino. El viaje fue arduo. Caminó durante días bajo cielos grises, siguiendo mapas antiguos y fragmentos de historias transmitidas por generaciones. Finalmente, al cruzar un desfiladero angosto, el paisaje se abrió, revelando el valle en todo su esplendor. Pero no era lo que había esperado. Había algo extraño en el lugar, algo que no podía describir. La lluvia, constante pero ligera, parecía susurrar, como si el valle mismo la invitara a escuchar. Elena descendió lentamente, sus botas hundiéndose en el suelo húmedo. A cada paso, el aire parecía volverse más denso, cargado de una energía que la hacía sentir observada. Los árboles altos, con sus ramas retorcidas, parecían inclinarse hacia ella, como si estuvieran vivos. Pero lo que más llamó su atención fue un río que serpenteaba por el centro del valle. Su agua era de un azul profundo, casi irreal, y reflejaba el cielo con una claridad que la hipnotizó. Mientras se acercaba al río, notó algo extraño. En la superficie del agua había imágenes. No eran reflejos normales, eran escenas. Personas que no conocía, lugares que nunca había visto, pero que parecían extrañamente familiares. Elena se inclinó, tratando de distinguir las figuras. Una de ellas parecía ser ella misma, caminando bajo la lluvia, pero en un lugar diferente, uno que no reconocía. «¿Qué significa esto?», murmuró, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. De repente, el viento cambió, y la niebla que cubría el valle comenzó a moverse, revelando estructuras antiguas ocultas entre los árboles. Eran edificios de piedra, cubiertos de enredaderas, con inscripciones en un idioma que no entendía. Uno de ellos, más grande que los demás, tenía una puerta entreabierta, como si la estuvieran esperando. Elena dudó, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. Caminó hacia la entrada, sus pasos resonando en el silencio del valle. Al cruzar el umbral, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dentro, las paredes estaban cubiertas de mosaicos que parecían contar una historia. Un valle creado por una fuerza misteriosa, protegido por espíritus que solo se manifestaban bajo la lluvia. Los mosaicos mostraban visitantes como ella, exploradores que habían llegado buscando respuestas, pero muchos parecían atrapados, como si nunca hubieran encontrado la salida. De repente, un sonido suave pero claro llenó el aire. Un canto. No era humano, pero tampoco inhumano. Era una melodía que parecía venir de todas partes y ninguna, resonando en su mente más que en sus oídos. La puerta detrás de ella se cerró lentamente, y la lluvia, que antes había sido tranquila, comenzó a intensificarse, golpeando el techo de piedra con fuerza. Elena giró sobre sus talones, tratando de abrir la puerta, pero estaba sellada. La melodía continuaba, y las imágenes en los mosaicos comenzaron a moverse, como si cobraran vida. Los ojos de las figuras la seguían, y en el centro del salón apareció una figura oscura, formada por las sombras y las gotas de lluvia que parecían caer desde el techo.
¿Quién eres?, preguntó Elena, su voz temblando. La figura no respondió con palabras, pero las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar y las imágenes en el mosaico mostraron algo más. Un valle que no solo guardaba secretos, sino que alimentaba su existencia con los recuerdos y las almas de quienes entraban. Era un lugar que atraía a los curiosos, pero los mantenía atrapados, convirtiéndolos en parte de su historia. Elena retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. «No, yo no pertenezco aquí», dijo, pero el valle parecía pensar lo contrario. Las gotas de lluvia comenzaron a caer dentro del edificio, formando charcos que reflejaban su propio rostro, mirándola con una mezcla de miedo y resignación. La figura extendió una mano, y en ese momento, Elena entendió que el valle escondido no era solo un lugar físico, era un ser vivo, una entidad que observaba, que recordaba y que nunca dejaba ir del todo a quienes se atrevían a buscarlo. Mientras la lluvia caía más fuerte, el valle la envolvía lentamente, convirtiéndola en parte de su historia. Y así, Elena desapareció, como tantos antes que ella, dejando solo la lluvia para contar su historia a quien tuviera el valor de escuchar. Elena despertó, o al menos eso pensó, en un lugar completamente distinto. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era más suave, casi como un susurro. A su alrededor no había rastros de la posada, ni de las estructuras antiguas. En su lugar, estaba en un campo abierto, rodeada por colinas onduladas y árboles que se alzaban como guardianes silenciosos. Todo parecía irreal, como si estuviera atrapada en un sueño que no terminaba. Se puso de pie lentamente, su cuerpo aún temblando por lo que había visto. Pero algo en este nuevo entorno era diferente. No sentía miedo, sino una extraña calma. La lluvia, en lugar de empaparla, parecía envolverla con una calidez que contradecía el frío que había sentido antes. Sus pasos eran ligeros, casi como si no tocara el suelo. A lo lejos, vio una figura. No era oscura ni amenazante como las sombras que había encontrado en el valle. Esta figura estaba envuelta en un resplandor tenue, como si la misma lluvia emitiera luz a su alrededor. Elena sintió una atracción inexplicable hacia ella y comenzó a caminar, con cautela, pero sin detenerse. «¿Dónde estoy?», preguntó, aunque no esperaba respuesta. La figura no se movió, pero a medida que Elena se acercaba, comenzó a distinguir más detalles. Era una mujer, con un rostro sereno y ojos que parecían contener el reflejo del cielo. En sus manos sostenía algo, un pequeño recipiente hecho de piedra, lleno de agua que brillaba con un azul profundo. «Has llegado al corazón del valle», dijo la mujer, su voz suave pero firme, como el murmullo de un arroyo. «Pocos lo logran». Elena parpadeó, sorprendida por las palabras. «¿El corazón del valle? ¿Qué significa eso? ¿Por qué estoy aquí?». La mujer inclinó la cabeza ligeramente, como si estudiara a Elena. «El valle escondido no es un lugar común, es un espejo. Muestra lo que escondes, lo que temes, lo que anhelas. Aquellos que vienen aquí son atraídos por su propio deseo de encontrar algo, pero no todos están listos para enfrentar lo que el valle revela». «Yo no entiendo», dijo Elena, dando un paso hacia atrás. «Solo vine porque quería descubrir la verdad. No sabía que esto era algo más. Y sin embargo, aquí estás», dijo la mujer, extendiendo el recipiente hacia Elena. «La lluvia en este valle no es agua común. Es memoria, tiempo y vida. Cada gota contiene fragmentos de aquellos que han pasado por aquí y de los que aún están por venir». Elena miró el agua en el recipiente, que parecía moverse como si tuviera vida propia. Dentro, vio imágenes de sí misma,
momentos de su pasado que pensaba haber olvidado, su risa cuando era niña, lágrimas en noches solitarias y un brillo de esperanza que no había sentido en años. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Cómo salgo de aquí? Para salir, dijo la mujer, debes aceptar lo que el valle te ha mostrado. No puedes llevarte nada contigo, excepto lo que has aprendido. Elena sintió que su corazón se hundía. Había venido buscando respuestas, pero ahora parecía que las respuestas no eran sobre el valle, sino sobre ella misma. Miró una vez más el agua en el recipiente, viendo reflejada la misma puerta que había cruzado al entrar al valle. Esta vez, sin embargo, la puerta no parecía oscura ni aterradora. Parecía abierta, como una invitación. «Debo regresar», dijo Elena, tomando una decisión. «No puedo quedarme aquí». La mujer asintió, y el recipiente desapareció de sus manos, como si nunca hubiera estado allí. El valle no te retendrá si estás lista para partir. Pero recuerda esto: una vez que cruzas sus límites, ya no serás la misma. La lluvia comenzó a intensificarse, y el paisaje a su alrededor empezó a desvanecerse, como si fuera una pintura que se diluía bajo el agua. Elena sintió un tirón en su pecho, y de repente todo se oscureció. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el desfiladero. La entrada al valle escondido estaba cerrada, oculta por la niebla, como si nunca hubiera existido. La lluvia seguía cayendo, pero era normal, común. Elena se tocó el rostro, sintiendo las gotas frías, y se dio cuenta de que estaba llorando. Sabía que había cambiado. Había enfrentado algo que no podía explicar, algo que le había mostrado partes de sí misma que no quería ver. Mientras caminaba hacia el mundo exterior, dejó el valle escondido detrás, pero sus lecciones la acompañarían para siempre. El valle permaneció oculto, esperando a su próximo visitante, alguien lo suficientemente valiente, o quizás lo suficientemente perdido, como para buscar lo que no debía ser encontrado. Mientras Elena descendía por el desfiladero, cada paso la alejaba más del valle escondido, pero el peso de lo vivido seguía presente, como un eco constante en su mente. La lluvia normal se sentía casi extraña, demasiado sencilla después de la experiencia surrealista que acababa de enfrentar. Aunque había dejado el valle, sabía que algo de ella había quedado allí, y algo del valle ahora vivía en ella. Al llegar al pie de la montaña, Elena se detuvo un momento para observar su entorno. Las nubes seguían bajas, pero los paisajes familiares del mundo que conocía comenzaban a aparecer entre la bruma. Una sensación de alivio debería haberla invadido, pero en su lugar había una inquietud persistente, como si el valle aún estuviera observándola. De repente, sintió un peso en su bolsillo que no recordaba haber puesto allí. Con manos temblorosas lo revisó y encontró una pequeña piedra lisa, brillante, con un azul profundo que le recordaba el agua del río en el corazón del valle. La giró entre sus dedos y por un instante creyó escuchar un leve susurro, como una voz distante, demasiado suave para entender. «No puede ser», murmuró, su voz entrecortada. «Salí de allí. Esto no debería estar aquí». Elena guardó la piedra rápidamente, apretándola en su puño como si pudiera contener el misterio que representaba. Siguió caminando, tratando de enfocarse en el sendero que la llevaría de regreso al pueblo cercano. Pero con cada paso, las sombras a su alrededor parecían alargarse, y la lluvia seguía cayendo con un ritmo inusual, como si marcara el tiempo de algo más. Finalmente, llegó al pequeño pueblo donde había comenzado su viaje. Las calles estaban tranquilas, la gente refugiada en sus casas para escapar del mal tiempo.
Elena se dirigió directamente a la posada donde había alquilado una habitación, sintiendo la necesidad de estar a salvo, al menos por un momento. Al entrar, el calor de la chimenea encendida le dio un breve consuelo. La encargada de la posada, una mujer mayor con ojos sabios, la observó atentamente. «¿Volviste?», dijo con un tono que no era ni de sorpresa ni de alivio, sino de certeza. Elena se detuvo, su respiración aún agitada. «¿Sabía que regresaría?», preguntó, su voz cargada de confusión. La mujer asintió lentamente. «Todos los que encuentran el valle escondido regresan, pero nunca regresan igual. Algo del valle siempre te sigue. Lo he visto antes». «¿Qué significa eso?», insistió Elena, sintiendo el nudo en su estómago apretarse. Sacó la piedra de su bolsillo y la colocó sobre la mesa frente a la mujer. «¿Qué es esto? ¿Por qué lo tengo?». La mujer observó la piedra con cuidado, sus ojos entrecerrados como si estuviera recordando algo distante. «Es un fragmento del valle, un pedazo de su memoria, de su esencia. Te eligió y ahora te pertenece. O tal vez tú le perteneces a él». Elena retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. «No, yo salí de allí. No quiero esto. Solo quiero olvidar lo que pasó». «Olvidar no es una opción», respondió la mujer, levantando la mirada. «El valle te mostró lo que necesitabas ver, y esta piedra es un recordatorio de eso. Puedes intentar ignorarlo, pero no desaparecerá». Elena agarró la piedra con frustración, sintiendo el frío que emanaba de ella. «Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me libero de esto?». La mujer sonrió débilmente, como si hubiera escuchado esa pregunta muchas veces antes. «Eso depende de ti. El valle no te ató a su voluntad. Te dio una elección. La piedra puede ser una carga o una guía. La pregunta es, ¿qué harás con lo que aprendiste allí?». Elena no respondió. Guardó la piedra nuevamente y subió a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Sentada en el borde de la cama, miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo, golpeando suavemente el cristal. En el reflejo de la ventana, por un breve instante, creyó ver una figura detrás de ella. Una mujer envuelta en un resplandor tenue, con los mismos ojos serenos que había visto en el corazón del valle. Parpadeó y la figura desapareció. Esa noche, Elena no durmió. La piedra descansaba en la mesita de noche, irradiando un extraño calor que parecía llamarla. Sabía que su viaje no había terminado. El valle escondido no era solo un lugar, era un enigma, una puerta a algo mucho más grande que ella misma. Y aunque le aterraba admitirlo, una parte de ella sabía que eventualmente tendría que regresar. La noche avanzó lentamente, con la lluvia marcando un ritmo constante contra la ventana. Elena se recostó en la cama, mirando fijamente la piedra sobre la mesita de noche. Su resplandor tenue parecía pulsar, como un corazón latiendo al compás de algo más grande, algo que ella apenas empezaba a comprender. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su mente, pero en la oscuridad de sus pensamientos, el valle regresó. No como un recuerdo, sino como una presencia viva, envolviéndola en su lluvia, sus susurros y sus secretos. Podía sentir la energía de aquel lugar, el poder que contenía, pero también su deseo de ser entendido, de ser recordado. Cuando abrió los ojos, el cuarto estaba en silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia. Sin embargo, la piedra había cambiado. Su brillo azul se había intensificado, iluminando la habitación con un resplandor que parecía emanar calor y calma a la vez. Elena se incorporó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de ella le decía que estaba a punto de entender, que el valle había dejado algo más que preguntas. Tomó la piedra en sus manos, su peso ligero pero lleno de significado. En ese momento,
La lluvia cesó. La calma que siguió era absoluta, como si el mundo mismo hubiera contenido la respiración. Entonces, una voz suave, la misma que había escuchado en el valle, habló en su mente. Elena, no somos tu carga, somos tu reflejo. Lo que viste en el valle no fue un castigo, sino una oportunidad. Una verdad que llevabas dentro y no querías enfrentar. Ahora depende de ti decidir qué hacer con ella. La piedra se calentó en sus manos y por un instante sintió un torrente de emociones. Miedo, esperanza, dolor y claridad. Comprendió que el valle no había intentado atraparla, sino liberarla de algo que ella misma había encerrado. La lluvia, las sombras, las imágenes en el río, todo había sido un espejo para mostrarle lo que había ignorado durante tanto tiempo, su capacidad de sanar, de aceptar y de avanzar. Con una respiración profunda, Elena dejó la piedra en la mesa. El resplandor se desvaneció lentamente hasta que la habitación quedó oscura y tranquila. Sabía que nunca volvería al valle escondido, pero también sabía que nunca lo dejaría del todo. Vivía en ella ahora, en su memoria, en su nueva forma de ver el mundo. Al amanecer, cuando la luz del sol tocó el horizonte, Elena miró por la ventana. El cielo estaba despejado y el mundo parecía más brillante de lo que recordaba. La piedra, ahora apagada, seguía en su lugar, como un recuerdo silencioso de su viaje. Elena sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente entendía. El valle escondido no era un lugar de perdición, sino un lugar de transformación. Y aunque el viaje había terminado, su impacto viviría en ella para siempre. Se levantó, lista para enfrentar un nuevo día, dejando la piedra en su mesa como testigo de una verdad que nadie más podía comprender. Afuera, la lluvia comenzó nuevamente, pero esta vez no era un susurro de advertencia, sino una melodía tranquila, como un adiós. La nieve caía lentamente, cubriendo el mundo en un blanco brillante y puro. En medio de este paisaje invernal, un prado vasto y silencioso se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Los árboles desnudos que bordeaban el campo parecían custodios de un lugar sagrado, inmóviles bajo el peso de la nieve acumulada en sus ramas. Todo estaba tan quieto que Elena podía escuchar el suave crujir de los copos al caer. Se encontraba en el centro del prado, sola. Sus pasos no dejaban huellas y el frío no la afectaba. Todo era extraño, pero de una manera tranquilizadora. Sabía que estaba soñando, pero este sueño tenía un peso diferente. No era como los otros sueños que olvidaba al despertar. Este lugar tenía vida y parecía que la estaba esperando. A lo lejos, una figura apareció. Era difícil distinguirla al principio, pues el resplandor de la nieve hacía que todo se difuminara. Sin embargo, la figura se movía hacia ella, lenta pero constante. Elena sintió un cosquilleo en su piel, una mezcla de curiosidad y un temor inexplicable. A pesar de su incertidumbre, no se movió. Algo dentro de ella sabía que debía quedarse. La figura se detuvo a unos metros de distancia. Era una mujer, vestida con un largo abrigo blanco que parecía fusionarse con el paisaje. Su rostro era sereno, con ojos profundos que parecían contener todas las respuestas a preguntas que Elena aún no sabía formular. Cuando habló, su voz era suave, como el murmullo del viento. «Elena, has llegado al Prado Nevado», dijo la mujer. «Un lugar donde el pasado y el futuro se encuentran. Un lugar donde los sueños se convierten en verdades». Elena frunció el ceño, sin saber cómo responder. «¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy aquí?» La mujer sonrió ligeramente, como si hubiera esperado la pregunta. «Has caminado en círculos en tu vida,
buscando algo que no puedes nombrar. Este lugar, este sueño, es tu respuesta. Aquí todo lo que escondes, todo lo que temes, se revela. Elena quiso preguntar más, pero algo la detuvo. El aire a su alrededor parecía cambiar, como si el prado estuviera vivo, reaccionando a sus emociones. Al mirar a su alrededor, notó que la nieve comenzaba a moverse. Formas comenzaron a emerger, como esculturas talladas en hielo. Eran figuras humanas, cada una inmóvil, como si fueran recuerdos congelados en el tiempo. ¿Qué son ellos?, preguntó Elena, su voz temblando. «Son tus verdades», respondió la mujer. «Personas, momentos, decisiones que te han traído hasta aquí. Cada uno guarda una parte de ti». Elena se acercó a la figura más cercana. Era un hombre mayor, su rostro marcado por la tristeza. Reconoció sus ojos al instante. Eran los de su abuelo, quien había fallecido cuando era niña. Extendió la mano, pero antes de tocarlo, la figura comenzó a desmoronarse en copos de nieve, dejando solo un eco de su risa en el aire. Retrocedió, su corazón acelerado. «No entiendo. ¿Por qué me estás mostrando esto?» «La nieve guarda memorias», dijo la mujer, acercándose, «y el prado te las devuelve, para que puedas enfrentarlas. No puedes avanzar hasta que las reconozcas». Elena miró a su alrededor. Cada figura que emergía era familiar. Amigos que había perdido, errores que había cometido, incluso momentos de felicidad que había olvidado. A medida que se desmoronaban, cada uno dejaba un sentimiento tras de sí. Tristeza, arrepentimiento, alegría, amor. Era abrumador, pero también liberador. Finalmente, solo quedó una figura en pie. Esta no era un recuerdo del pasado, sino de ella misma. Estaba de pie, mirándola con una intensidad que la hizo sentirse desnuda. La figura habló, pero su voz era idéntica a la de Elena. «¿Qué temes más?», le preguntó. «¿El pasado que no puedes cambiar o el futuro que no puedes controlar?» Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, calientes contra el frío de sus mejillas. «Ambos», susurró. «Pero no quiero vivir atrapada por ninguno». La figura asintió y comenzó a desmoronarse también, dejando atrás un único copo de nieve que flotó hasta caer en la mano de Elena. Era diferente, brillando con una luz cálida que contrastaba con el frío del prado. La mujer de blanco se acercó una última vez. «Llévate eso contigo», dijo suavemente. «Es la lección del prado nevado, que incluso en el frío más profundo hay luz, que incluso en tus recuerdos más oscuros hay fuerza. Ahora, despierta y vive». Elena sintió cómo el prado comenzaba a desvanecerse, las figuras, la nieve y la mujer desapareciendo en un remolino de luz. Abrió los ojos y se encontró en su cama, la luz del amanecer entrando por la ventana. En su mano todavía podía sentir el peso del copo de nieve, aunque al mirar no había nada allí. Pero algo dentro de ella había cambiado. El prado nevado era un sueño, sí, pero también era una verdad, una que ahora llevaba consigo, lista para enfrentar lo que viniera. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero esta vez la veía con otros ojos. Elena permaneció en la cama, mirando el techo, mientras los rayos del amanecer iluminaban lentamente la habitación. Aunque había despertado, el sueño del prado nevado seguía tan vívido en su mente que casi podía sentir el frío de la nieve y el peso del copo brillante en su mano. Era como si algo en su interior hubiera cambiado de forma irreversible. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde las cortinas apenas dejaban pasar la luz. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las calles y techos en un blanco puro y silencioso. Pero algo en la forma en que brillaba bajo el sol le recordó al copo que había sostenido en su sueño, ese pequeño fragmento de luz que contenía una verdad que aún estaba descifrando.
Tomó una taza de té caliente y se sentó en el sofá de la sala, sus pensamientos girando en torno a lo que había vivido. La pregunta de su reflejo en el prado nevado resonaba en su mente. ¿Qué temes más? ¿El pasado que no puedes cambiar o el futuro que no puedes controlar? Antes, esa pregunta la habría paralizado. Siempre había vivido entre las dos cosas, atrapada entre lo que no podía deshacer y lo que no podía prever. Pero ahora sentía algo diferente. No era que el miedo hubiera desaparecido, pero había espacio para algo más. Aceptación. Una pequeña llama de esperanza que había nacido en el corazón de ese prado nevado. Elena recordó las figuras que había visto. Su abuelo, sus amigos, los momentos felices y los dolorosos. Cada uno había dejado una marca en ella, no solo como recuerdos, sino como piezas que la habían construido. Incluso las partes de sí misma que había evitado enfrentar eran necesarias. Había una fuerza en reconocerlas, en dejarlas ser parte de ella sin permitir que la definieran. Decidió salir al frío, impulsada por una necesidad que no podía explicar. Se envolvió en un abrigo y abrió la puerta, dejando que el aire helado le acariciara el rostro. Caminó sin rumbo, siguiendo las calles cubiertas de nieve hasta llegar a un parque cercano. Los árboles, desnudos y cubiertos de hielo, parecían similares a los del sueño. En el centro del parque había un banco, y al sentarse, sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mientras observaba los copos de nieve caer, una niña pequeña apareció corriendo entre los árboles, riendo mientras intentaba atrapar la nieve con las manos. Detrás de ella, una mujer mayor la seguía, sonriendo con dulzura. Elena sintió una punzada de nostalgia al verlas. La escena le recordó momentos de su infancia, jugando con su abuelo en inviernos que ahora parecían tan lejanos. La mujer mayor notó a Elena y le dirigió una cálida sonrisa. «Hermoso día, ¿verdad?», dijo, su voz amable pero cargada de una sabiduría que Elena no pudo ignorar. «Sí», respondió Elena, devolviendo la sonrisa. «Es especial». La mujer asintió, como si entendiera más de lo que Elena había dicho. La nieve tiene una forma de hacernos reflexionar, de mostrarnos cosas que a veces olvidamos. Elena la miró con atención. Había algo en sus ojos, algo familiar, pero no podía precisar qué era. Antes de que pudiera preguntar algo más, la niña llamó a la mujer, y ambas se alejaron lentamente, dejando a Elena con sus pensamientos. Se quedó sentada un rato más, mirando cómo la nieve cubría el suelo en capas perfectas. Cerró los ojos y respiró hondo, permitiéndose sentir el momento. No podía cambiar el pasado y no podía controlar el futuro, pero por primera vez eso estaba bien. Había aprendido a quedarse en el presente, a encontrar belleza en la simpleza de una mañana nevada. Cuando finalmente se levantó para regresar a casa, Elena sintió que llevaba consigo algo más que el frío de la mañana. Llevaba una nueva claridad, una certeza tranquila de que la vida era como la nieve, impredecible, pero hermosa. Y aunque el prado nevado había sido un sueño, sus lecciones eran reales. El copo de nieve brillante que había sostenido en el prado ya no estaba en su mano, pero su luz vivía dentro de ella. Mientras caminaba de regreso a casa, las calles estaban más tranquilas que nunca, cubiertas por una alfombra blanca inmaculada. Los copos seguían cayendo, pero esta vez Elena los veía de manera distinta. Cada uno parecía único, brillante, lleno de un significado que antes había pasado por alto. En su mente aún resonaban las palabras de la mujer en el parque. La nieve tiene una forma de hacernos reflexionar, de mostrarnos cosas que a veces olvidamos. Elena llegó a su puerta, pero antes de entrar se detuvo. Algo la impulsaba a mirar el cielo.
a ver cómo la nieve caía interminablemente, cada copo uniéndose a un paisaje que parecía tan eterno como efímero. Cerró los ojos por un momento y dejó que los copos tocaran su rostro, fríos pero reconfortantes, como si el mundo le estuviera diciendo que todo estaba bien. Cuando entró en casa, notó que la luz del sol atravesaba las ventanas con una intensidad particular, iluminando el interior con un calor que contrastaba con el frío exterior. Sin pensar, fue hacia su mesa de trabajo y sacó un cuaderno en blanco. Necesitaba escribir, dejar que sus pensamientos fluyeran y darle forma a todo lo que había sentido desde el sueño del Prado nevado. La pluma en su mano se movió sin pausa, dejando palabras, frases, recuerdos, preguntas. Escribió sobre las figuras que había visto en el Prado, las emociones que habían evocado y la claridad que había sentido al sostener ese copo brillante. Escribió sobre el miedo, el arrepentimiento, pero también sobre la esperanza y la paz que había encontrado. Cuando terminó, se dio cuenta de que había llenado varias páginas. Las palabras parecían mirarla de vuelta, como si fueran una conversación consigo misma, una prueba de que había enfrentado algo profundo y había salido al otro lado más fuerte. Casi sin darse cuenta, dejó escapar una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Elena cerró el cuaderno y se quedó mirando por la ventana. Afuera, el mundo seguía cubierto de nieve, pero ahora lo veía como algo más que un paisaje invernal. Era un recordatorio constante de lo efímera pero hermosa que era la vida, de cómo cada copo, cada momento, tenía su propio propósito. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su amiga Lucía. Lucía, mañana es nuestra caminata. Espero que el frío no nos detenga. Te extraño. Elena se rió suavemente. Había olvidado por completo la caminata que habían planeado antes de la tormenta de nieve. Tomó el teléfono y respondió. Elena, claro que sí. Nos vemos mañana. Extraño nuestras charlas. Dejó el teléfono a un lado y pensó en lo mucho que había evitado esas salidas en los últimos meses. Siempre encontraba una excusa. Siempre sentía que no tenía tiempo. Pero ahora veía las cosas de otra manera. No podía cambiar el pasado, pero sí podía construir un futuro diferente, lleno de momentos que valieran la pena. A medida que el día avanzaba, Elena hizo cosas que había postergado por semanas. Organizó su casa, llamó a su madre, incluso sacó viejas fotografías que siempre le habían causado nostalgia. Cada pequeño acto le daba una sensación de propósito, como si estuviera limpiando no solo su hogar, sino también su mente. Esa noche, cuando se metió en la cama, se sintió diferente. Miró la nieve caer por última vez antes de apagar la luz, y un pensamiento simple pero poderoso cruzó por su mente. El Prado nevado me mostró quién soy, y ahora me toca decidir quién quiero ser. Con ese pensamiento cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se quedó profundamente dormida. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo en un silencio tranquilo, mientras Elena comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Al despertar a la mañana siguiente, Elena sintió una calma inusual. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando un resplandor cálido sobre las paredes. La tormenta había pasado, y la nieve había transformado el mundo exterior en un lienzo blanco perfecto. Elena se levantó de la cama, estirándose, y notó algo en su interior. Un peso que antes cargaba había desaparecido. Se acercó a la ventana y la abrió ligeramente. El aire frío entró, llenándola de energía. Miró hacia las calles cubiertas de nieve, donde algunos niños jugaban haciendo muñecos de nieve, y sintió una extraña conexión con el mundo que no había sentido en años.
Ya no veía la nieve solo como algo que cubría todo, sino como un recordatorio constante de los ciclos de la vida: caída, quietud, derretimiento y renacimiento. Antes de hacer nada más, fue a su mesa y tomó el cuaderno donde había escrito la noche anterior. Lo hojeó despacio, dejando que las palabras que había plasmado regresaran a su mente. Al final de las páginas, escribió una frase que surgió como un reflejo de lo que ahora entendía. La vida no es perfecta, pero cada instante nos construye. El frío nos enseña la fuerza del calor, y la nieve nos invita a recordar que incluso lo más efímero tiene significado. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, como un testigo de su transformación. En ese momento, su teléfono vibró con otro mensaje de Lucía. Lucía, hoy el sol está precioso. ¿Lista para nuestra caminata? Te paso a buscar en 1 hora. Elena sonrió. No lo dudó ni un segundo. Respondió con rapidez. Elena, lista. Hoy disfrutemos de cada paso. Se vistió con entusiasmo, abrigándose para enfrentar el frío, pero esta vez sin miedo ni dudas. Antes de salir, miró una última vez la nieve desde la ventana y respiró hondo, sintiendo que algo nuevo comenzaba en ella. Cuando Lucía llegó, Elena salió con una sonrisa sincera y una energía renovada. Juntas caminaron por las calles cubiertas de nieve, hablando de todo y de nada, riendo y compartiendo momentos simples pero valiosos. Cada paso sobre la nieve era un recordatorio de que los caminos más hermosos no siempre son fáciles, pero valen la pena. La noche había caído sobre el vasto desierto y las dunas brillaban bajo un cielo plagado de estrellas. El aire era fresco, casi frío, una diferencia marcada con el abrasador calor del día. Las dunas, con sus curvas suaves y onduladas, parecían moverse bajo la luz de la luna, como si fueran olas congeladas en un océano de arena. A lo lejos, un viento suave susurraba entre las colinas, llevando consigo el aroma seco y terrenal del desierto. Laila estaba sentada al pie de una de las dunas más altas, con una manta alrededor de sus hombros y una taza de té caliente en las manos. Había venido sola, siguiendo un impulso que no podía explicar del todo. Desde niña, siempre había sentido una conexión especial con el desierto, como si éste le hablara de una forma que ningún otro lugar podía hacerlo. Esa noche, el impulso había sido más fuerte que nunca. Algo la había traído hasta aquí, y aunque no sabía qué era, sentía que estaba a punto de descubrirlo. El cielo era un espectáculo en sí mismo. Las estrellas titilaban con una claridad que no se veía en la ciudad, y la Vía Láctea se extendía como un río de luz atravesando la oscuridad. Laila miró hacia arriba, fascinada por la inmensidad. Cada estrella parecía contar una historia, una memoria, una promesa. Mientras observaba, un destello cruzó el cielo, una estrella fugaz. Laila cerró los ojos y formuló un deseo, aunque no sabía exactamente qué pedir. Era más un anhelo, un sentimiento de búsqueda, algo que llevaba en el corazón, pero que no podía poner en palabras. Cuando abrió los ojos, notó algo extraño. En la cima de la duna más alta, a unos cientos de metros de distancia, una luz suave y cálida parpadeaba. No era el reflejo de las estrellas ni de la luna. Parecía provenir de una linterna o un fuego. Laila frunció el ceño. Sabía que no había nadie más alrededor. Había recorrido kilómetros de soledad para llegar allí, y esa luz no estaba cuando llegó. Dudó por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Se levantó, se envolvió mejor en la manta y comenzó a caminar hacia la duna, con cada paso hundiéndose ligeramente en la arena. El silencio del desierto era absoluto.
roto solo por el crujido de la arena bajo sus pies. A medida que se acercaba, la luz parecía intensificarse, parpadeando como si la estuviera guiando. Cuando finalmente llegó a la cima de la duna, la vista la dejó sin aliento. Allí, en un claro entre las dunas, había un pequeño campamento. Una fogata ardía suavemente, aunque no parecía necesitar madera ni combustible. A su alrededor, cojines y alfombras estaban dispuestos en un círculo, como si alguien hubiera preparado el lugar para recibirla. Laila miró a su alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo el fuego, las estrellas y el desierto interminable. Con cautela, se acercó y se sentó en uno de los cojines. La fogata no emitía calor, pero su luz era cálida, reconfortante. «Bienvenida», dijo una voz suave detrás de ella. Laila se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Allí, de pie junto a la fogata, estaba una mujer vestida con túnicas blancas que brillaban bajo la luz de las estrellas. Su rostro era sereno, con una expresión amable, pero sus ojos parecían contener la profundidad del mismo desierto. «¿Quién eres?», preguntó Laila, su voz apenas un susurro. «Soy quien guarda las historias del desierto», respondió la mujer. «Las dunas, las estrellas, el viento, todo aquí tiene un alma, una memoria. Estoy aquí porque tú has venido a buscar respuestas». Laila la miró con incredulidad. «¿Respuestas? ¿A qué? Ni siquiera sé qué estoy buscando». La mujer sonrió. «El desierto atrae a quienes tienen preguntas que aún no saben formular, pero eso no significa que no haya respuestas. Ven, te mostraré». La mujer extendió una mano y Laila, aunque vacilante, la tomó. Al hacerlo, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, como si estuviera conectándose con algo mucho más grande que ella misma. De repente, el campamento desapareció y Laila se encontró de pie en un vasto espacio vacío, rodeada solo por las estrellas. «Este es el corazón del desierto», dijo la mujer, su voz resonando como un eco. «Aquí, el tiempo no existe. Aquí, las historias que llevas dentro pueden revelarse». Laila miró a su alrededor, sintiéndose pequeña bajo la inmensidad del cielo. «¿Qué historias? No entiendo». La mujer señaló hacia las estrellas y una por una comenzaron a brillar más intensamente. Cada estrella proyectaba una imagen frente a Laila, momentos de su vida, recuerdos que había enterrado, esperanzas que había olvidado. Vio su infancia, su risa y sus lágrimas. Vio sus fracasos y sus logros. Y luego vio algo más. Una visión de sí misma de pie en el desierto, mirando hacia el horizonte con una determinación que no sabía que tenía. «El desierto no te da las respuestas», dijo la mujer. «Te muestra lo que ya sabes, lo que siempre has llevado contigo. Ahora depende de ti decidir qué hacer con ello». Laila cerró los ojos, dejando que las imágenes se desvanecieran en su mente. Cuando los abrió de nuevo, estaba de vuelta en la cima de la duna, sola. El campamento había desaparecido, pero la sensación de calma y claridad permanecía. Miró hacia el horizonte, donde el primer rayo de sol comenzaba a iluminar las dunas. En ese momento, supo que no necesitaba buscar fuera de sí misma. Las estrellas, las dunas, el desierto, todo había estado allí para recordarle quién era y lo que podía ser. Con un suspiro profundo, Laila comenzó a descender la duna, dejando atrás la noche estrellada, pero llevándola siempre en su corazón. Mientras Laila descendía de la duna, el primer rayo de sol transformaba el desierto. Las sombras largas de las dunas se deslizaban lentamente mientras los tonos dorados comenzaban a teñir la arena. Todo parecía vivo, como si el desierto respirara con la luz del amanecer. Laila caminaba con pasos ligeros, casi flotando,
sintiendo que el peso de las preguntas que había cargado durante tanto tiempo se había desvanecido. A medida que avanzaba, se dio cuenta de algo que antes no había notado. Sus propios pasos no dejaban huellas en la arena. Era como si el desierto mismo hubiera decidido que ella no debía perturbar su superficie. Este detalle la llenó de una extraña mezcla de asombro y gratitud. El desierto te deja entrar, pero solo se lleva lo que necesitas soltar, pensó. Llegó al lugar donde había dejado su manta y la taza de té vacía. Todo estaba tal como lo había dejado, excepto por una pequeña flor amarilla que había brotado en la arena junto a sus pertenencias. Era un detalle imposible. Las flores no crecían en el desierto con tanta facilidad, y menos en un lugar tan árido. Laila se arrodilló para observarla de cerca, sintiendo que este pequeño milagro era un mensaje. Al tocarla, una brisa suave recorrió el desierto, levantando un delicado velo de arena. Por un momento, la flor pareció brillar bajo la luz del amanecer, como si estuviera hecha de la misma esencia que las estrellas que había visto en el cielo nocturno. Laila sonrió, tomando esto como un recordatorio de que la vida, incluso en los lugares más duros, siempre encontraba una forma de manifestarse. Se envolvió en su manta y comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo que había dejado atrás. Sabía que su viaje al desierto no había sido solo físico, sino también espiritual. Había encontrado respuestas, pero más importante aún, había encontrado claridad. El desierto no le había dicho qué hacer, pero le había mostrado que ya tenía dentro de sí todo lo necesario para decidir su camino. Cuando llegó al borde del desierto, vio a un anciano que estaba sentado en una roca, observando las dunas. Era uno de los habitantes del pueblo, alguien a quien había visto antes, pero con quien nunca había hablado. Al pasar, él la saludó con una inclinación de cabeza. «¿Volviste?», dijo, con una sonrisa tranquila. No todos regresan iguales después de visitar las dunas. Laila se detuvo, intrigada por sus palabras. Sabía que fui allá. El anciano asintió. El desierto tiene un llamado especial. Solo aquellos que llevan algo pesado dentro pueden escucharlo. Pero el verdadero viaje no es cruzarlo, sino entender lo que te mostró. Laila pensó en todo lo que había experimentado. Las estrellas, la fogata, la mujer misteriosa y la flor. Me mostró que el desierto no es solo un lugar, es un reflejo. Te enseña lo que no puedes ver por ti misma. El anciano sonrió más ampliamente. Exactamente. ¿Y ahora, qué harás con lo que viste? Laila no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde el sol seguía elevándose, iluminando las dunas con una belleza indescriptible. Sabía que su vida no sería la misma después de esta experiencia. Las dudas que había tenido sobre su propósito, sobre el camino que debía seguir, ya no la paralizaban. El desierto le había mostrado que no necesitaba todas las respuestas para dar el siguiente paso, solo la confianza para avanzar. «Voy a vivir», respondió finalmente, con una certeza que nunca antes había sentido. «Voy a vivir sin miedo». El anciano asintió, satisfecho. Esa es la verdadera lección del desierto. Las dunas siempre están en movimiento, pero nunca desaparecen, igual que tú. Ve ahora y recuerda, las estrellas y las dunas siempre estarán contigo. Laila agradeció al anciano y continuó su camino. Al llegar al pueblo, la rutina del día comenzaba. Los mercados se abrían, las calles se llenaban de murmullos, y el aroma del pan recién hecho flotaba en el aire. Laila se sintió renovada, lista para abrazar lo que viniera. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, sintió que el desierto la observaba, no como un lugar distante,
sino como un compañero constante en su viaje. Y aunque la vida continuaría con sus retos y misterios, Laila sabía que siempre podría volver al desierto, no con los pies, sino con el alma. Y así cerró los ojos, dejando que el eco de las dunas bajo las estrellas la guiara hacia un sueño tranquilo, lista para enfrentar un nuevo día. Los días posteriores al regreso de Laila al pueblo fueron diferentes. Algo en ella había cambiado, aunque los demás no podían entenderlo por completo. Era como si caminara con más propósito, con una tranquilidad que irradiaba en cada acción. En el mercado, mientras compraba especias, las conversaciones triviales parecían más ligeras. En casa, las tareas cotidianas que antes le pesaban ahora tenían un ritmo fluido. Sin embargo, las noches eran las que más la transformaban. Cada vez que el sol se ponía y el cielo se llenaba de estrellas, Laila encontraba un momento para salir al patio de su pequeña casa, sentarse bajo la inmensidad del cielo nocturno y dejar que las memorias del desierto fluyeran por su mente. La flor amarilla que había traído del desierto permanecía en un pequeño cuenco con agua, fresca e intacta, como si el tiempo no la tocara. Para Laila, esa flor era un ancla, un recordatorio de lo que había aprendido entre las dunas. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, algo inesperado ocurrió. Un viento suave, similar al que había sentido en el desierto, recorrió el pueblo. No era una brisa común. Traía consigo un leve susurro, apenas audible, pero que parecía hablar directamente a Laila. Cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido, como si el viento la estuviera llamando de vuelta. Cuando abrió los ojos, la flor en el cuenco comenzó a brillar débilmente. Laila se inclinó hacia ella, intrigada. En ese momento recordó las palabras del anciano: las estrellas y las dunas siempre estarán contigo. Había pensado que eran una metáfora, pero ahora, mirando el brillo de la flor, entendía que el desierto no la había dejado atrás. Seguía siendo parte de su vida, de una forma más profunda y misteriosa. Esa noche decidió escribir. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de poner en palabras lo que había vivido y aprendido. Escribió sobre las dunas, las estrellas, la mujer en el campamento y el mensaje que el desierto le había dado. Escribió sobre sus miedos, sus dudas y cómo el viaje había transformado todo eso en claridad. Página tras página, las palabras fluían, como si fueran dictadas por el mismo desierto. A la mañana siguiente, mientras revisaba lo que había escrito, una idea comenzó a formarse en su mente. Había vivido algo único, algo que podía ayudar a otros que, como ella, cargaban preguntas sin respuesta. Decidió compartir su historia. No sabía si sería a través de un libro, una charla, o simplemente contando sus experiencias a quienes lo necesitaran. Pero entendía que la lección del desierto no era solo para ella. Era algo que debía transmitirse. Con cada noche que pasaba, Laila sentía el llamado del desierto de una manera distinta. No como un lugar físico al que debía regresar, sino como un estado de ser, una conexión con algo más grande. Cada vez que miraba la flor amarilla, ahora plantada cuidadosamente en una pequeña maceta, recordaba que incluso en los lugares más áridos, la vida encontraba una forma de florecer. Meses después, Laila estaba sentada en la misma duna donde había visto por primera vez la luz misteriosa. Había regresado al desierto, no porque se sintiera perdida, sino porque quería agradecerle. El campamento ya no estaba, y el cielo seguía siendo tan infinito como siempre. Pero esta vez, Laila no buscaba respuestas. Simplemente se sentó bajo las estrellas, con la flor en su regazo, y dejó que el viento la envolviera. Cerró los ojos y por un momento sintió el pulso del desierto,
como un eco de su propio corazón. Supo entonces que ya no había separación entre ella y las dunas, entre las estrellas y sus sueños. Todo estaba conectado, todo era uno, y mientras la noche avanzaba, Laila se permitió descansar, sabiendo que, aunque los caminos cambiaran, siempre habría un lugar entre las estrellas y las dunas que la recordaría y la guiaría. Mientras la brisa suave recorría el desierto, Laila permaneció sentada en la cima de la duna, con la flor amarilla descansando en su regazo. Observaba el cielo nocturno, que parecía más inmenso y claro que nunca, como si cada estrella le estuviera contando una historia. No había preguntas en su mente, ni peso en su corazón, solo una conexión profunda con el momento, con el desierto y consigo misma. El viento sopló nuevamente, levantando pequeños granos de arena que danzaban a su alrededor. Por un instante, Laila cerró los ojos y sintió que formaba parte del ritmo eterno del desierto. Las dunas cambiantes, el cielo infinito y el silencio que contenía todas las respuestas. Todo era perfecto en su imperfección. Cuando abrió los ojos, la flor en su regazo brilló con un tenue resplandor, como si el desierto mismo le estuviera agradeciendo. Laila sonrió, comprendiendo que su viaje no había sido solo para encontrar respuestas, sino para recordar que siempre había llevado la claridad dentro de sí. El desierto solo había actuado como un espejo. Con un último suspiro profundo, Laila se levantó. Sostuvo la flor con delicadeza y la plantó en la cima de la duna, dejando que se convirtiera en parte del lugar que tanto le había dado. «Gracias», susurró, su voz siendo llevada por el viento. Sabía que no necesitaba llevar la flor consigo, porque su esencia siempre estaría con ella. Laila descendió la duna, cada paso firme pero ligero, dejando atrás el lugar físico, pero no lo que había aprendido. Mientras caminaba hacia el horizonte, las estrellas parecían iluminar su camino, y la brisa fría la envolvía como un abrazo. Sabía que no importaba a dónde la llevara la vida, las dunas del desierto siempre serían parte de su historia. Y así, con las estrellas como testigos y el eco del desierto en su corazón, Laila siguió adelante, sabiendo que había encontrado su lugar, no en un mapa, sino en sí misma.